Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Váyanse conectando, por favor, y le dan me gusta y compartir para que la notificación le llegue a más gente, ¿ok? Estoy terminando de enviar esto. Eso, váyanse conectando y le dan me gusta, por favor. Me voy a conectar igual desde acá para que luego podamos ver sus preguntas. Muy bien, conéctense. Eso, denle me gusta y compartir, porfa. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar desde acá. ¿Cómo han estado? Ahí, déjenme en los comentarios. ¿Cómo están? Quiero entrar. Ah, ya. Ahora sí, ya estoy. Es para que pueda leer sus comentarios más cerca, ¿sí? A ver, les demos un par de minutitos más que la gente se vaya conectando. ¿Cuántos quieren realmente cambiar su 2024? ¿Para cuántos este 2023 ha sido tal vez complicado? ¿Sí? Ahí quiero que me cuentes un poco. Hoy quiero que hablemos acerca de algo que probablemente ya has escuchado, que son las creencias, pero quiero que entendamos de verdad cómo podemos nosotros hacer un cambio de creencias que nos permita ver en nuestra vida manifestado aquello que queremos. User, no sé cómo te llamas, pero igual saludos, ¿ok? Muy bien, eso, váyanse conectando. Ismael, creo que estás equivocado del live. Acá lo que vamos a hablar es acerca de desbloqueo de la abundancia, ¿ok? Hablamos desde la parte mental y queremos justamente que las personas entiendan cómo funciona la mentalidad, ¿sí? Bueno, vamos a ir comenzando de todas maneras, ¿ok? ¿Qué es importante que podamos entender? Primero, yo sé que la mayoría de las personas, si bien lo entienden como concepto, tal vez no lo aceptan, pero toda la realidad que tú estás viendo hoy en tu vida, si quieres decirle manifestación, no importa, igual o materializada, está bien, pero tienes que entender que toda esa realidad que tú ves hoy en tu vida es algo que tú has manifestado. Ahora, tal vez no querías esa realidad, probablemente es lo que menos quieres, pero igual lo estás manifestando, ¿sí? Necesitamos entender que todo eso que vemos en nuestra realidad simplemente es un reflejo. Mucha gente se estanca porque cree que la realidad es una verdad, es decir, lo que vemos en este mundo 3D es una verdad, pero es el pasado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que primero lo pensaste o activaste una memoria y luego lo viste manifestado en tu vida. Pero hoy no me quiero ir tanto a lo espiritual, ¿sí? Porque aquí hay de verdad, hay varias cosas en las que yo difiero de cómo se enseña la filosofía espiritual. Para mí ser espiritual es tener la capacidad de poder tener o materializar en este mundo eso que tú deseas. Y sí me enfoco mucho en el tema de dinero, porque esa fue una carencia mía desde niña, ¿ok? ¿Por qué? Porque hubo situaciones que tuve que vivir, enfermedades de mi mamá y muchas cosas donde hubo, si bien no nos faltó comida ni techo, pues nunca hubo como abundancia, ¿no? Entonces el tema del dinero para mí es importantísimo. Yo entiendo cuando la gente a veces dice, sí, no hay que pensar mucho en dinero. Para mí es mucho dinero, ¿ok? Yo pienso muchísimo en dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitábamos dinero, ¿sí? Necesitábamos dinero con urgencia en ese momento porque se trataba de salvar la vida de mi madre. Entonces, entender desde ese punto de vista, para mí el dinero se constituyó siempre en una parte fundamental en mi vida. Y siempre traté de buscar información. Primero acercándome a este Dios externo que nos hacen creer que es un Señor grande que está ahí afuera y que si te portas mal te castiga. Pero en realidad, sí, nosotros hoy sabemos por física cuántica que todo lo que estamos viendo en la realidad es simplemente la percepción de algo que nosotros hemos aceptado como verdad. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos entender? Primero, pensamiento
está primero, luego está la emoción y luego de la emoción viene la acción. La acción es automática, ¿ok? Entonces primero tienes un pensamiento, luego tienes una emoción que va de acuerdo a ese pensamiento y luego tienes la acción. Entonces mucha gente quiere cambiar lo que ve en su realidad, ¿sí? Y lo que sucede ahí es que te vas a pelear porque tú estás viendo una realidad que en realidad es el pasado y quieres cambiar esa realidad, cuando lo que tienes que hacer es irte directamente al lugar donde se crea la película para que tú la estés viendo proyectada. Ese lugar es el cerebro primitivo. Tú seguramente has escuchado de debes reprogramar tu mente, sí, pero la cosa cómo lo haces, ¿no? Porque yo estuve muchos años no solo repitiéndome afirmaciones, yo siempre les comento en mi historia que no solo eran afirmaciones, eran muchas técnicas. Sana a tu niño interior, y mucha gente se la pasa sanando a su niño interior años de su vida, haciendo terapias sin darse cuenta que entró en un círculo vicioso. Y la verdad es que no tienes que cambiar absolutamente nada del pasado, lo que tienes que entender es que eres un paquete literal de información. Esa información funciona como programas. Entonces, cada vez que se activa un programa, la persona responde de cierta forma. Nosotros necesitamos creencias para poder vivir. ¿Por qué? Porque somos literalmente como un computador. Esas creencias, que fueron las percepciones que tuvimos desde que éramos niños, esas son las que formaron nuestra percepción de vida. Por ejemplo, yo siempre digo esto: si tú viste a tus padres pelear por dinero, pues pudiste asociar que el dinero era malo. ¿Por qué? Porque veías que había problemas. Entonces tu cerebro asocia dinero a dolor, por lo cual tú mismo vas a estar autosaboteándote. Y entonces la gente dice, yo quiero o necesito el dinero, pero siempre pasa que me falta, o que cuando ya me va mejor acontece algo y luego me quedo sin dinero. Y entonces la persona está como avanzando 2 pasos, pero retrocede 3. Entonces, esto sucede porque hay ese tipo de creencias, ¿no? Lastimosamente, así es el juego, y algo que tienes que entender, que vivimos en un sistema informativo que muchos le llaman la Matrix, pero este sistema informativo, ¿sí?, está diseñado para poderte mantener pobre, para mantenernos pobres. Todo el sistema está diseñado de esta forma. El sistema educativo, el tema de las relaciones, absolutamente todas las creencias que nos han hecho creer de cómo funciona el mundo están diseñadas para esclavizarnos. Entonces la persona se pasa años de su vida estudiando, desde kinder, colegio, o sea, toda la escuela y luego la universidad. ¿Para qué? Para salir a ser un empleado, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que ser empleado sea malo, pero si tu objetivo es tener mucho dinero y libertad de tiempo, pues no es el camino, ¿sí? Entonces, primero necesitamos entender que el lado espiritual, o sea, nosotros ya somos espirituales, ¿no? Eso está comprobado científicamente. Tenemos este cuerpo físico que sería como del animal, ¿sí? Porque literalmente somos un animal que tiene un cerebro neocórtex, somos un animal evolucionado. Tenemos este cuerpo, pero tenemos obviamente la parte energética que no podemos ver, pero sabemos que esto es lo que vibra, ¿no? Entonces, espirituales ya somos, pero a la gente le falta entender esto, que tenemos que entender cómo funciona el juego de la vida. Y la gente hoy sufre por muchas razones, que puede ser falta de dinero, malas relaciones, el trabajo no le agrada, ¿me entiendes? Salud, pero todo eso es solo una interpretación de lo que la persona entiende que está sucediendo en su mundo. ¿Y cómo lo cambias? Si cambias las creencias. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Es tomar conciencia. Una persona que no tiene la capacidad de poder aceptar que es la persona que está creando su mundo, nunca va a poder cambiar su realidad, porque escucha bien esto: las víctimas no pueden cambiar su vida. Las víctimas van a ser víctimas siempre, pero son víctimas, la mayoría de la gente es víctima porque es mucho más fácil creer que la situación que uno vive tiene que ver con el país donde está, con que no tuvo suerte, con que los padres no le dieron la oportunidad, o simplemente porque cree que es así. Pero esa posición de victimismo jamás le va a dejar avanzar, ni siquiera crear una realidad extraordinaria como la que de verdad podría crear. Porque quiero recordarte algo: de verdad tú eres un Dios, tú eres un ser totalmente extraordinario, pero varios de nosotros
en muchos años de nuestra vida nos olvidamos de eso y nos hicieron creer y creímos además, porque aparte de que nos den toda la información, uno acepta la creencia, porque para que puedas ver algo en tu vida, pues tuviste que aceptar la creencia. Pero nos hicieron creer que éramos seres pequeñitos, chiquitos, que hemos nacido solo para sobrevivir. Y cuando creemos eso, pues la vida nos va a responder a esa creencia, porque recuerda que lo que ves es simplemente una percepción, no es una verdad. La creencia al final es solo una verdad para la persona quien tiene la creencia, ¿no? Entonces no es una verdad absoluta. Y las creencias se pueden cambiar y se pueden transformar. Una vez que tú empieces a cambiar esas creencias, pues tu mundo empieza a cambiar. A mí me gusta ser muy radical en el tema de creencias porque así soy, ¿ok? Hay mucha gente que le gusta ir con calma, yo no. A mí me gustan las cosas, en cuanto a mentalidad, me encantan las cosas que sean totalmente radicales, porque probablemente la vida que tuve pues me hizo así, desarrollé un carácter que me hizo ser radical. Yo tenía que ser radical en la toma de decisiones desde muy temprana edad. Entonces eso me enseñó que ser radical sí sirve en la vida siempre y cuando estés en la dirección que tú quieres. Entonces, mucha gente hoy está viviendo una situación complicada. Si quieres, déjame saber ahí en los comentarios. Hola, ¿cómo estás? Cardi, ¿sí? Ahí déjame saber en los comentarios cuál es tu situación actual. Hoy estamos hablando específicamente de dinero. Yo quiero dejarte y sacarte varias creencias que no te están permitiendo ver la capacidad que tú tienes de crear. ¿Ok? Voy a ir revisando sus mensajes acá. Algo que explico mucho en el tema de mentalidad es que tenemos que entender que absolutamente todo tiene que ver con la mentalidad. Ahí está ese sistema de creencias, ¿verdad? Entonces, el éxito, cuando hablamos del éxito financiero, tiene que ver con información. Mucha gente que cree que es un tema de suerte. No, el éxito es algo que se estudia y existe una receta. Si tú sigues al pie la receta, vas a ser exitoso cuando hablamos del tema financiero. ¿Ok? Pero ¿qué requiere la persona? Requiere información. No es un tema de talento, no es un tema de inteligencia, es un tema de información. Muchos, por ejemplo, yo hace más de 3 meses tomé unos cursos en los que entendí cómo nuestro cerebro crea neuroasociaciones. Y sí, sé que varios tomaron igual ese curso, pero no a todos, ¿sí?, les sirve el mismo curso. Porque uno podría pensar, oye, hemos tomado el mismo curso, la información en unos hace grandes cosas, en otros no. ¿Por qué? Porque es la persona. Muchas veces la persona tiene un nivel de conciencia que todavía no está como para tomar la oportunidad. Es como que tú te imagines que yo te digo, oye, vas a salir al balcón y vas a ver no sé, el nombre de un animal que ni conoces y probablemente el animal está pasando al frente tuyo, pero tú no sabes cómo es el animal. Pues así es el éxito. Mucha gente tiene la oportunidad y ve pasar por sus narices el éxito financiero, pero no puede ver la oportunidad o no la toma por falta de información. Muchas veces, y la gran mayoría, es por falta de mentalidad. Entonces yo te voy a hablar hoy en el desbloqueo de tu abundancia, ¿sí?, en temas de mentalidad. Porque he escuchado a mucha gente hacerse chiquita con la situación que tiene de su vida, ¿no? Gente que, ay, no, lo que pasa es que a mí mis papás no me dieron la oportunidad. Oye, no solo a ti, a miles y millones de personas en el mundo tienen situaciones similares. Todos tenemos situaciones de vida similares. La diferencia aquí es qué hace la persona con lo que le pasa. Y eso es algo que tú te tienes que preguntar. Hay mujeres que a veces me dicen, sí, pero es que yo como madre sola no puedo. Es donde yo sí puedo decir, claro que se puede. O sea, yo soy madre, puedo sola, pude sola. Y pude no solo con mi hija, pude con mi familia entera. Entonces, necesitamos empezar a darnos cuenta que la situación que cada uno vive, simplemente la vive por su sistema de creencias, pero que tienes la potestad de salirte de ella. ¿Ok? ¿Qué es? Vamos a bajar ahorita, ¿sí? Vamos a bajar el tema
un poco espiritual. Vamos a trasladarlo a este mundo terrenal, porque mucha gente, y probablemente tú, y si no déjamelo saber también en los comentarios, te has estancado y has quedado con una mentalidad mediocre gracias a la filosofía hoy tradicional de espiritualidad. Y te voy a decir, yo te voy a decir lo que pienso, lo que funciona para mí y lo que he visto que funciona para muchísimos, ¿ok? ¿Qué pasa con la filosofía tradicional espiritual? Te dicen, afirma, decreta, medita, no hagas nada, ten fe. Y estamos en un mundo físico en el cual tú te vas a sentir bien siempre y cuando estés aportando y estés haciendo. Entonces el no hacer no solamente no ayuda en este mundo físico, sino que para la mayoría de las personas le crea conformismo. Y entonces hoy vemos millones de personas siguiendo a gente que promueven que no hay que hacer nada y solo hay que repetir afirmaciones. Y claro que parece hasta político, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar un poco en este tema, cuando la gente tiene menos información es más fácil de arrastrar. Entonces tienes que entender cómo funciona el tema de tu cerebro para que tú lo utilices a tu favor. Y lo primero que tienes que entender es que hay un cerebro primitivo que funciona de una sola forma, tanto para ti, para mí, para la gente de éxito, para la gente multimillonaria y para la gente que no tiene nada. Y ese cerebro primitivo lo que hace es que tiene una función en particular, que es como su principal, y es que quiere que sobrevivas. Y luego que el cerebro primitivo es como de verdad una base de datos que almacena información. Y almacena información no según una verdad, según la percepción de la persona. Entonces, tiene la facultad de alejarte del dolor y acercarte al placer. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que tu cerebro primitivo ha almacenado como dolor y qué ha almacenado como placer? Porque el problema viene ahí y no en lo que tú estás intentando hacer hoy. El problema viene de no saber cómo funcionamos como seres humanos y eso no le permite a mucha gente estar cambiando su realidad y poder hacer esos saltos cuánticos que muchos dicen. Y pasa esto muy frecuentemente, porque tú le preguntas a una persona que sigue mucho el mundo espiritual y lo único que piensa en su cabeza de cómo hacerse millonario es ganarse la lotería, porque no, en su cabeza no existe más información. Y eso no es por falta de talento, es por falta de información, es porque la persona en su día, que tiene 24 horas para todo el mundo de manera igual, pues no se toma 2 o 3 horas al día para empezar a entender cómo funciona el mundo financiero y por eso no tiene dinero. No es porque Dios es su momento, no tiene nada que ver, solo tiene que ver con la poca información que una persona tiene acerca del mundo financiero. ¿Ok? Este cerebro primitivo, como te decía, almacena información desde que éramos niños y la almacena según tu percepción. Por ejemplo, hace un momento te colocaba el ejemplo de si tuviste pelear a tus padres por dinero, pues lo que va a suceder es que tú en ese momento pudiste percibir que el dinero era malo. Y como te hizo daño, estoy poniendo solo un ejemplo, como a una persona le puede hacer daño ver a sus padres pelear por dinero, pues el cerebro automáticamente lo almacena como dolor. Y luego, cuando una persona crece y quiere dinero, pues siente que le cuesta mucho, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque su mismo cerebro, que es ese 95%, le va a alejar del dinero, porque tiene en su base de información, en su base de datos, que el dinero es igual a dolor. Y acuérdate que este cerebro primitivo actúa alejándote del dolor y acercándote al placer. Pasa lo mismo en el tema de hábitos, ¿no? Yo tengo mi negocio virtual en el que enseño, por ejemplo, a bajar de peso. Entonces, mucha gente sabe, en realidad todo el mundo sabe qué es lo que le hace mal, qué es lo que le está, qué es lo que hace que tenga sobrepeso, ¿sí? Pero el tema es la asociación. La gente ha asociado los alimentos que le hacen daño, los alimentos azucarados, los carbohidratos, a placer. Entonces, como está asociado al placer, pues el cerebro, acuérdate, te va a acercar al placer. Esa es la parte automática. Como cuando la gente dice, pero yo quisiera empezar a manifestar todo en automático, se trata de eso. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar esta parte de la información del cerebro primitivo. ¿Cómo se hace? Te compartí un video acá en TikTok donde te doy 3 pasos que son súper básicos, pero son los más importantes para empezar a cambiar esa información. Primero tienes que identificar la creencia. Si alguien aquí está buscando mejorar sus ingresos económicos, tener más ganancias, entonces
y tiene problemas con el dinero es porque hay una asociación negativa del dinero en su cerebro. Eso es lógico ya, ¿no? Uno no tiene que pensar, ¿será que tengo la asociación? No, si te está costando manifestar dinero o materializar es porque tienes la asociación negativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya la identificaste. Segundo, tienes que cuestionarla. Cuando tú cuestionas algo, recuerda que tu cerebro tiene la capacidad de crear nueva información. Esto se ha demostrado en neuroplasticidad. Sabemos que podemos crear nuevas redes neuronales en 21 días. Las redes neuronales se crean por repetición. Ahí es donde vamos creando hábitos y se constituyen una nueva red neuronal. Pero entonces, ¿cómo cuestiono? Simple. Cuando tú piensas todo el tiempo de que ganar dinero es difícil, pues ve alrededor. Yo, por ejemplo, gano dinero desde mi casa, creando un programa, ayudando a personas y soy dueña de mi tiempo. ¿Entiendes? Entonces ganar dinero para mí es fácil. Entonces ahí tú puedes cuestionar tus creencias porque puedes ver en el internet mucha gente haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te preguntas y dices, oye, sí realmente veo a gente ganar dinero fácil. Entonces, al cuestionar tu creencia, esa creencia deja de ser una creencia que tiene fortaleza en tu cerebro. Y una vez que tú cuestionas eso, pues te tienes que creer que tú también eres capaz. Y eso simplemente viene porque tú te lo digas y le instruyas a tu mente, decirle, yo también soy capaz. Oye, si él pudo, yo también. ¿Me entiendes? Y entonces ahí empieza tu cerebro a hacer nuevas asociaciones y entonces tú vas a empezar a ver un cambio en tu vida. ¿Ok? Eso es muy, muy importante que tú lo entiendas. Necesitas aceptar que tú creas tu mundo. Ahora, mi objetivo es de verdad que tú empieces a soñar en grande. ¿Ok? Yo no quiero, o sea, no es que no quiera. Si tú quieres, está bueno, pero yo no estoy aquí para decirte, oye, deberías ganar 500 o $1000 más. Yo estoy aquí para decirte que tú tienes la capacidad no solo de mejorar tus ingresos, sino de ganar mucho dinero. Pero para eso se requiere cambiar las creencias de manera radical. ¿Tú estarías dispuesto a cambiar tus creencias de manera radical si eso va a permitir que tu vida se cambie de manera radical? Entonces tienes que entender que las creencias se tienen que cambiar de manera radical. No es poco a poquito, no es, ay, me voy a acordar hoy. Es un compromiso serio con uno, de hacer un cambio y una transformación mental. Por eso hay una mentalidad de éxito, una mentalidad de fracasado. La pregunta es, ¿qué mentalidad tienes tú? Cuando la persona cambia esa mentalidad y la cambia a la de una persona de éxito, pues es seguro que lo que te va a pasar es que vas a tener éxito. Pero aquí hay una gran diferencia. La mayoría de la gente, primero, se ofende. Segundo, ¿por qué? Porque cuando tú le dices cómo es la mentalidad de fracasado, de hecho ya ya está etiquetado en esa mentalidad. Pero esto no se trata solamente de, oye, me molesta que me lo digan, sino que yo igual tuve que aceptar muchas cosas. Cuando empecé a darme cuenta qué mentalidad era la que se requería para tener éxito, porque una cosa es vivir bien, tener tu tiempo libre, pero ¿qué es éxito? Y en realidad no está medido por una cantidad X de dinero cuando hablamos en el tema financiero, sino que es tener un objetivo y poder lograrlo. Pero si tienes la capacidad de poder ganar lo que tú quieras, mucha gente ni siquiera se pone la meta, primero porque tal vez ni se la cree, segundo porque no está encontrando en su cabeza otra forma más que una lotería, y eso es no tener mentalidad de éxito. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas la mentalidad de éxito, realmente te vas a dar cuenta cómo tu mente solo puede generar dinero en tu propia mente, y eso es lo que hace que luego se vea manifestado en tu vida. Entonces, ¿cómo funciona una mentalidad de éxito, hablando de dinero, y otra de una persona fracasada? Para las personas con mentalidad fracasada, ¿sí? El dinero no es importante. Para la gente de éxito financiero, el dinero es muy, pero muy importante. Para la gente fracasada, el dinero, ¿sí? Se lo gastan. O sea, cobran dinero y se lo gastan. La gente de éxito invierte, hace que su dinero trabaje para él o para ella, y entonces empieza a entender cómo funciona el flujo del dinero. Para las personas de éxito en el tema financiero, para las fracasadas, perdón, ¿sí? Nunca se informan, nunca tienen tiempo. Ay, es que yo quisiera saber, pero me da flojera. Nunca tienen tiempo. Jamás les gusta pagar cursos para poder entender el tema financiero, cómo es que realmente yo puedo ganar más dinero. Solo lo afirman
piden y están esperando el milagro. ¿Entiendes? Esa es una mentalidad fracasada. Estamos hablando en el mundo físico, ¿ok? En el mundo espiritual, pues ya todos somos espirituales, todos somos dioses. Hasta ahí está buenísimo, ¿ok? Pero una vez que una persona entiende que una mentalidad de éxito no solamente invierte en su cabeza en temas de dinero, sino que lo hace todo el tiempo, ¿sí? Su mente, por ende, tiene un valor totalmente diferente. Entonces, para mucha gente, esta persona, ¿sí?, se vuelve de mucho valor. Hay muchas diferencias entre una persona de éxito financieramente y una persona fracasada, que es su sistema de valoración. Una persona de éxito financieramente hablando piensa absolutamente diferente acerca del dinero, ¿sí? Por ejemplo, para la gente que es totalmente fracasada financieramente, siempre está pensando en ahorro, ¿no? Pero sí gasta, o sea, y gasta en cosas que no le van a beneficiar, para empezar, ni siquiera la benefician, pero tampoco ese dinero va a retornar. Por eso es que lo gastan. Esta gente que es exitosa financieramente, pues realmente invierte en su cerebro, porque es su cerebro el que le va a devolver todo eso. Porque si no tienes la información, ¿cómo vas a poder crecer económicamente? ¿Me entienden? Entonces, de eso se trata, empezar a cambiar las creencias. Por eso cuando mucha gente habla en el tema de manifestación y dice es que tú tienes que tener las creencias de una persona, compórtate como una persona millonaria, está bien dicho eso, pero la pregunta para esa persona también es, pero ¿cómo actúa una persona millonaria? ¿Cómo piensa realmente una persona millonaria? ¿Cuáles son sus prioridades mentales? Porque acuérdate que primero está el pensamiento, la emoción y luego la acción. Entonces una persona de éxito financieramente, ¿sí?, actúa de una manera totalmente diferente que una persona fracasada. Y todavía tenemos una mentalidad que es totalmente de opulencia y de lujo, ¿me entiendes? Que es un extremo totalmente diferente. Pero todo eso tiene que ver con una mentalidad, y cuando empiezas a cambiar tu mentalidad, todo eso empieza a cambiar. ¿Cómo se cambia? Para mí, mi fórmula es ser radical. Esa es mi fórmula, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que otras sean buenas, otras sean malas, es mi fórmula. Yo lo probé hace 3 meses y ojo que yo ya soy independiente financieramente, yo vivo bastante bien en relación al promedio de la gente que conozco, soy madre y yo cubro absolutamente todo lo de mi hija. Y me va bastante bien, inclusive soy dueña de mi tiempo, que es una de las cosas que siempre quise. Yo organizo todo, ¿sí? O sea, yo decido todo, en qué horario voy a trabajar, cómo voy a trabajar, ¿me entiendes? Pero hace 3 meses decidí cambiar mis creencias de manera radical. Y hoy, sí, llevamos unos cuantos días abriendo mi tercer negocio virtual. Ya pronto abrimos una empresa digital. Entonces, imagínate cómo puede cambiar tu mente una vez que tú tienes la información. Pero eso fue porque cambié primero mi creencia. Elegí creer que yo soy capaz, que yo puedo, pero que voy y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, mucha gente cree que es complicado el tema del dinero, pero quiero decirte una cosa que probablemente te va a animar muchísimo. Ser rico financieramente es mucho más fácil que ser pobre. Y ahí te lo digo con mucha experiencia, porque ser pobre, para el que está acá, ¿cuántas veces tú has hecho o has vivido una situación económica muy difícil en la que si no conseguías el dinero, la verdad es que podía pasar o acontecer algo negativo en tu vida? En mi caso, sí, porque hablábamos incluso de la vida de mi madre. Cuando nos dijeron, ¿sabe qué? Hay que operarle a su mamá, ahorita necesitamos $27,000, así como si, sin pelos en la lengua, ¿ok? Y no teníamos ni casa. Yo en ese momento estaba estudiando, así que tuvimos que recurrir a todos los que pudimos para prestarnos dinero. Pero imagínate que eso sí es difícil y es desgastante, porque estás usando tu energía en conseguir de una forma el dinero, porque tu nivel de frecuencia además es bajo. Cuando tú empiezas a cambiar tus creencias y empiezas a darte cuenta que ganar dinero es mucho más fácil que ser pobre, empiezas a tener prioridades diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú te sentirías si realmente pudieras ganar $10,000? Hoy es totalmente posible, ¿sí? Eso es
lo básico que en unos cuantos meses tú puedes estar ganando, si empiezas a abrir los ojos y a entender, ¿no? Pero es posible, pero mucha gente no lo sabe porque utiliza su tiempo, ¿para qué? Horas en su trabajo, que ojo, el trabajo no es necesario que renuncies, pero todo el mundo tiene horas muertas en el día, es decir, horas en las que está perdiendo mucho tiempo. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente empezar a informarte, ¿ok? Entonces, tener un cambio de creencias radical te va a sacar de donde estás, si quieres. Mi objetivo por ejemplo, tenemos un evento que te voy a comentar enseguidita, ¿sí? Mi objetivo hoy con este taller es que mínimamente tú despiertes, ¿ok? De que tú que aceptes que tienes la capacidad de crear una vida extraordinaria. Además, te quiero recordar que te lo mereces, porque te aseguro que detrás de ti hay una historia que realmente puede y debe, no solo debe ser escuchada, ¿me entiendes? Y que tú te lo debes a ti, ser una persona exitosa. Porque hemos nacido para ser exitosos, pero hemos creído por este sistema que no lo merecemos. Y tú te mereces lo mejor. Así que como nos merecemos lo mejor, hay que dejar de actuar como pobres. Pero todo empieza por la parte mental, ¿no? Entonces parte desde ahí y todo en tu mundo va a empezar a cambiar, ¿ok? Vamos a ver algunos mensajes. Yo les voy a responder según yo como veo las cosas, porque no estamos en un taller de manifestación de filosofía tradicional, en donde Dios probablemente no es su momento, porque eso no vas a escuchar de mi boca, ¿ok? Porque eso es mentira para mí. ¿Cómo lograste eso, amiga? Me imagino que te referías al tema del negocio. Primero, para los que no saben, yo tengo un negocio virtual que funciona hace más de 5 años. En un momento de crisis económica donde había quebrado muchísimo, ¿sí? Y estaba con depresión, porque incluso dormía en el piso, un día me desperté y dije, suficiente, no va más. Yo de esta me paro o me paro, porque la depresión es por falta de objetivos, por cierto, ¿ok? Así que agarré un papel, empecé a anotar y dije voy a empezar a hacer un programa en línea. Todavía en ese momento en mi país lanzarse a hacer algo digital era, o sea, la gente no lo entendía, así que había mucha gente que podría haber dicho, esto no va a funcionar. De hecho, mi papá me lo repetía varias veces, no sé si va a funcionar. Pero funcionó. Cero conocimiento del tema digital, o sea, tenía lo básico. Quiero que entiendan esto, lo básico. Yo lo único que manejaba en ese momento era Facebook. Instagram, creo que tenía mi cuenta, pero ni siquiera para negocio. Y abrí un negocio en una tarde, pero solamente lanzándome. Y lo que te puedo decir es que, obviamente, primero necesitas la decisión y luego la acción. Y la mentalidad, porque mucha gente tiene la decisión, la acción, el plan, pero si no hay mentalidad, no va a durar. Porque se requiere una mentalidad y claridad en el objetivo para poder crear algo, ¿sí? Todos somos creadores. Si tú no estás creando algo, déjame decirte que no estás siendo Dios, porque todos tenemos la capacidad de crear. No te estoy diciendo que te inventes la luz, porque ya casi todo está inventado, pero crear, todos somos creadores, absolutamente todos. Creamos nuevos modelos, creamos negocios, creamos todo. Yo cuando creé mi negocio y después de años creé dentro de mi propio negocio una rama que hoy ya no la hago, pero por ejemplo yo enseño todo lo que es dieta en mi programa. Cuando yo empecé lo hacía todo en Facebook, ¿ok? De hecho, muy prontito voy a dar un taller para los que quieran. ¿Por qué? Porque yo sí te puedo decir cómo crear un negocio desde cero en Facebook sin ningún conocimiento de plataformas digitales, porque yo lo hice. Y ese fue mi negocio durante más de 4 años y medio. Porque hace meses decidí, obviamente, escalar mi negocio. Y hoy mi negocio ya tiene otro formato, pero yo sé perfectamente cómo crear un negocio desde cero, sin nadie en tu equipo, tú solito, tú siendo todo, y aún así empezar a generar más de $1,500 al mes. Y eso es algo que sí lo quiero enseñar, porque hay muchas mujeres, personas que seguramente dicen, yo quisiera tener algo digital, pero tal vez no sé cómo hacerlo. Sí, voy a enseñar, ¿ok?
Pero les quiero decir que nada funciona si no tienes la mentalidad. Yo la mentalidad y la fortaleza mental la tengo porque decidí ser mentalmente fuerte. Cuando algo se me pone en mi cabeza, yo lo hago sí o sí. Entonces, si hay algo que te puedo decir, sí necesitas fortaleza mental para todo en la vida. Por ejemplo, para el tema de mantener tus hábitos alimenticios. Yo que enseño la dieta, por cierto, si no sabes, pero yo, por ejemplo, no consumo azúcar. ¿Entiendes? No consumo azúcar, no consumo carbohidratos, no consumo pan, o sea, no consumo muchas cosas. Para mucha gente eso es como sufrimiento, para mí es felicidad, porque yo entiendo cómo se asocia la información. Entonces, cuando yo me siento a la mesa, mucha gente puede pensar, pobre Jime, no puede comer nada, pero dentro mío yo pienso, pobre ellos, porque ellos no saben lo que se están haciendo daño. Entonces, es un tema mental. Y todo eso es algo que tú puedes desarrollar. Por eso no se trata solo del plan, la acción, sino que se trata de la mentalidad. Y la mentalidad está ligada directamente a las creencias de una persona. Entonces necesitamos desarrollar creencias que realmente empoderen a la gente, pero creencias entendiendo que hay un plan de acción. Porque de nada te sirve que tú te sientes a decir, ay, yo soy rica, yo soy multimillonaria y estás esperando a ganar la lotería. Te juro, no tienes ninguna mentalidad de millonaria, tienes una mentalidad de escasez que solo puedes esperar a ganar dinero por un billete de lotería, por lo cual igual lo vas a perder. Entonces entendamos eso, ¿ok? Cosmética natural, ¿por qué deja de llegar el dinero? Fácil, yo te lo voy a contestar desde el mundo físico, ¿ok? Entonces el dinero deja de llegar cuando si me hablas, si por ejemplo tú vendes, el dinero deja de llegar porque la persona deja de vender. Y las ventas tienen que ver con que una persona tiene que entender cómo vender, ¿no? Entonces, por eso les digo, mucha gente anda buscando el problema en el lado espiritual cuando el problema está en el lado acá, en la realidad. Cuando un negocio no funciona, ¿saben por qué es? No es porque el producto no sea bueno, porque incluso el producto puede ser espectacular. Es porque la persona no sabe vender, ¿no? Y porque la frecuencia a la que está vendiendo es demasiado lenta, por lo cual, o sea, no es lo mismo tener 50 clientes en un mes que tener 50 clientes en un año. Cualquier negocio quiebra, pero no tiene nada que ver el negocio, tiene que ver la información que la mayoría, escucha este dato, 95% de los dueños de negocio no tienen idea de por qué quiebran sus negocios. ¿Y saben por qué quiebran? Porque ellos abren negocios, pero no tienen ni idea de cómo funciona un negocio. Un negocio se mantiene con ventas. Ahora, cada uno puede elegir qué tipo de negocio va a tener, qué tipo de público va a tener, ¿sí? Yo, por ejemplo, elegí cambiar mi tipo de público porque estoy cambiando mi tipo de negocio. Tú puedes elegir absolutamente todo en la vida. Estamos moviendo todo mi negocio que ahora va a ser totalmente diferente, ¿no? Y además estoy creando otro negocio virtual, que difícil no es. Muy bien. A ver, dice, a Vega, ¿por qué deja de llegar? Seguro que vas a vender un curso con ese cuento. A ver, Ángeles, sí, te cuento que todos vendemos y todos compramos todo el tiempo. Y este es otro concepto que te quiero decir hoy, ¿sí? Para la gente que dice, ay, vende humos, todo venden. Oye, todo en la vida es ventas. No todo se paga con dinero, ojo. Por ejemplo, Ángeles, tú te compraste esa idea. ¿Me entiendes? Seguramente tú eres una persona que piensa que las ventas son malas y capaz, y de hecho tienes negocio. Capaz que tienes negocio y seguramente no te va muy bien. ¿Me entiendes? Porque es solo un concepto, ¿sí? Y vendo, y me encanta vender. ¿Sabes por qué? Porque vendo cosas que cambian la vida de la gente. Y con este cuento no es un tema, con el cuentito no es que tenga la intención de vender, no es ningún cuento, es una venta directa, ¿ok? Así que gracias por tu comentario, pero ahí sí te aclaro, la gente vende su tiempo, la gente compra ideas y la gente tiene mentalidad de pobreza. Esa, por ejemplo, es una mentalidad de una persona fracasada. Si ustedes revisan, tenemos un autor que es muy, muy famoso, si quieren lo pueden revisar, y es Jim Rohn. Y lo puedes escuchar, ¿sí? Jim Rohn él ya no está vivo, por cierto, pero ahí vas a entender cómo funciona el sistema de valoración, la ley de etiquetado, ¿no? Que es realmente cómo la persona
Empieza a etiquetar las cosas. Ay, seguro me van a vender. Oye, por cierto, a todos nos gusta comprar. A mí me encanta, porque todos los días compro. Y la gente que vende, ¿sí?, es la gente que mantiene el mundo. Por si no lo sabían, ¿ok? A ver, ¿qué más? Veamos, dice... Ah, no fue Ángeles. No, dice, Ángeles, ¿cómo eliminas la ansiedad y pensamientos depresivos? En realidad, la ansiedad y todos los pensamientos depresivos vienen porque la persona no tiene objetivos. Nada más. Y lo siento, Ángeles, no fuiste tú, sí. Pero todo esto viene simplemente por falta de objetivos. Cuando una persona tiene objetivos en su vida, todos los días, ya sea, oye, voy a cuidar mi cuerpo, tengo metas de negocio, tengo metas de ingresos, todos, absolutamente todos, no tendríamos ningún tipo de depresión. El problema es la falta de metas. El momento en el que tú tengas escrita una meta, por ejemplo, si tú en este momento te colocas, yo el 2024 voy a empezar a ganar $10,000 cada mes, y ahora tú le empiezas a dar la orden a tu mente y le dices, ok, muéstrame la información. Tu mente va a empezar a trabajar. Ojo, aquí esto quiero que sepas. En el cerebro primitivo es donde se activa el SAR. ¿Han escuchado del SAR? El sistema de activación reticular. Eso es lo que nuestro sistema nos muestra, ¿no? Todo lo que tú le dices que es importante, te lo muestra, el resto lo tapa, ¿no? Entonces, este sistema, el SAR, se activa cuando tú le dices también. Entonces, si tú le pones una meta, tu mente te empieza a mostrar la meta. Te va a empezar a mostrar cómo lograrla, te va a dar opciones. Por eso es muy bueno ser específico, porque si yo le digo, muéstrame cómo gano $10,000, te va a mostrar 1,000 opciones. Pero si tú le dices, muéstrame cómo gano $10,000, yo, por ejemplo, que yo sí fui muy específica. Yo quiero ganar dinero, ser independiente, tener tiempo libre, trabajar desde mi casa y que sea virtual. ¿Por qué? Porque eso siempre me permite inclusive viajar, ¿ok? Entonces es importante que seamos específicos. Cuando una persona tiene todo esto, Ángeles, es simplemente falta de objetivos, ¿ok? A ver, aquí dice Andrea, pero ¿qué hago si me siento frustrada por más empoderada, por más emprendedora, por más empoderada? Pero te sientes frustrada por falta de resultados. Tienes que entender por qué te sientes frustrada, porque la frustración viene por falta de resultados, la falta de resultados viene por falta de información. Los resultados no vienen porque seas empoderada o no. Yo puedo estar hoy día reempoderada, pero si, por ejemplo, no hago lo que tengo que hacer para mi negocio, pues no voy a vender y entonces me voy a frustrar, pero no tienen que nada que ver por eso no confundan las cosas, ¿me entienden? O sea, una cosa es estar empoderada y una cosa es poner los planes en acción, ¿ok? Payo dice, Jime, ya entendí que todo lo creo y yo merezco estar bien y voy dando pasos y estoy comenzando. Me parece genial. Comencé a leer para cultivar mi mente. Ok, me parece genial. Empieza a leer cosas que cultiven tu mente, que te devuelvan la creencia en ti, pero también empieza a estudiar cosas relacionadas al dinero, ¿no? Relacionadas al dinero. Ángeles, yo más bien me compré el curso y me gusta. Sí, me confundí. ¿Podrías recomendarnos libros? Estoy comenzando y tengo algunos libros. Payo, mira, más que recomendarte, algo que yo pienso hoy, y te lo voy a decir con toda honestidad, hay muchísimos libros que te pueden ayudar. Yo creo que lo más importante es, primero, entender que sí somos los que creamos nuestra realidad. Eso es lo más importante. Nosotros creamos nuestra realidad, punto. No hay dónde perderse, ¿ok? ¿Tengo que cambiar mis creencias? Sí. ¿Qué es importante tener? Metas. ¿Quieres un libro? Por ejemplo, yo en este momento estoy revisando un libro que es La magia de pensar en grande, ¿sí? Entonces voy como que leo 3, 4 páginas al día.
pero lo que estudio es lo que quiero obtener. Por ejemplo, si voy a ganar millones de dólares, pues ¿qué crees que estoy estudiando? No es tanto como creo en mí, no, yo ya sé que voy a ganar 1.000 millones, o sea, que voy a ganar millones. Lo que estoy estudiando hoy es cómo escalo mi negocio. Entonces, lo que tú tienes que empezar a estudiar si quieres generar ingresos es entender dónde está el dinero. Entender, el empleado solo puede ganar poco o hay empleos que ganan bastante dependiendo de su rango jerárquico, pero el empleado siempre va a estar limitado porque sirve a una persona, o sea, a esa entidad, a donde trabaje. Por eso es que gana esa cantidad. Un emprendedor, una persona que tiene negocio, un vendedor, como me han dicho hace rato, gana mucho. ¿Por qué? Porque sirve a muchos. Entonces, mientras más sirvas, acuérdate, mientras más sirvas, más ganas. Es lo mismo para todo, ¿ok? ¿Qué es lo que compra la gente? Cosas que sirvan, ¿verdad? Cuando alguien compra algo que sirve, ¿sí? Primero que lo puedes recomendar, pero esa persona que crea eso que sirve también gana. Entonces tenemos que ir entendiendo qué tengo que estudiar. Por ejemplo, si yo quiero aprender inglés, ¿no? Entonces no quiero estar, yo ya domino el inglés, yo ya domino el inglés, yo ya domino el inglés. O sea, porque me puedo repetir la afirmación, pero oye, si no me voy ni me paso ningún curso, pues probablemente me muero sin saber inglés. Entonces tengo que entender qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Creación por Cardi. Ay, tú eres Guadalupe, ¿no? Sí, hola Guadalupe. Tu curso de Renuévate es maravilloso, Jime, y estoy lista para el siguiente paso. Muy bien. Ah, sí, ahí estuvimos en un curso que estuvo buenísimo. La verdad es que estuvo buenísimo, ¿sí? Porque entender cómo funcionan, o sea, cómo funciona el cerebro, entender que tenemos que ponernos en acción, hace que todo cambie, ¿ok? Ay, Guadalupe, no te reconocía. Ángeles dice, ¿cómo conociste los negocios digitales? No los conocía. Lo que pasa es que cuando yo estuve en Herbalife, para los que no saben, ¿sí? Yo estuve en Herbalife casi 9 años y estaba muy, muy metida en este negocio en multinivel. Me fue muy bien al principio, pero luego por muy malas decisiones quebré, pero quebré y quedé reendeudada. Y una de las cosas que yo me compré cuando empecé Herbalife fue trabaja desde tu casa y sé dueño de tu tiempo, lo cual para mí no estaba siendo verdad en ese momento con Herbalife. Entonces, una de las cosas que yo sí quería era empezar a tener algo que yo pueda hacer realmente desde mi casa. Cuando quebré, en todo ese afán de seguir meditando, buscando la información, obviamente ya habían las redes sociales, estaba Facebook, que Facebook en realidad no es que lo entendía súper bien, ¿sí? Pero entendía para publicar lo básico, ¿no? Entonces agarraba en los grupos públicos que hay, hoy día todos conocen los grupos públicos, y obviamente yo ahí incluso ponía mis anuncios de Herbalife, entonces todo gratuito. Sabía que existía la publicidad de Facebook, pero nunca la sabía usar, porque además acuérdate que estaba con un celular, que en un video incluso les mostré que lo tengo ahí guardado, y mi celular ya ni funcionaba, porque agarraba el cargador y lo colocaba directo para que funcione. Pero cuando decidí crear un negocio dije, ojo, yo ya sé cómo se baja de peso, porque en realidad no tenía nada que ver con Herbalife, yo había tomado unos cursos, porque dije voy a dar un mejor servicio a mis clientes. Buscando en ese afán de dar un mejor servicio a mis clientes, entendí que la forma de bajar de peso ni siquiera era calórica, o sea, es decir, que lo que enseñaba ni siquiera era lo que era verdad para el cuerpo. Me parecía lógico porque tenía gente que se estancaba. Entonces tomé unos cursos en línea y como los tomé en línea y apenas entendía, ¿no? Yo dije, ¿cómo puedo crear algo yo virtual? Pero no entendía nada de cursos digitales, así que dije, ok, lo voy a lanzar y ya me las arreglo. Lancé el curso, ¿sí? O sea, lancé el curso, no hice nada de publicidad, simplemente avisé a algunas amigas que tenía y una amiga que la conocí ahí al salir de la puerta del colegio de mi hija, porque estaba con bastante sobrepeso y le dije, yo te puedo enseñar cómo bajar de peso, ¿no? Ella fue mi primera cliente. Entonces yo cobraba súper poquito porque ni siquiera sabía cómo se cobraba, cuánto se cobraba, ni siquiera sabía cómo lo iba a poner luego en Facebook, pero ya había vendido mi primer curso. Imagínate que mi primer curso de pérdida de peso lo vendí en lo que sería hoy $7, ¿ok? Así es lo que no entendía. O sea, imagínate lo que regalaba de mi tiempo y mi trabajo, que hoy no lo hago nunca más, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa? Que luego, como yo publicaba en grupos públicos, dije, ok, aquí se puede hacer un grupo privado, así que creé un grupo privado y a mi gente la registraba manualmente. Entonces, a los que se inscribían manualmente y luego les daba un link, ¿no? Porque todo el mundo manejaba Facebook, entonces les decía, vamos a tener un grupo privado, les armaba un grupo de WhatsApp y ahí hacía el curso. Lo hacía en directo, no lo hacía pregrabado, ¿no? O sea, lo hacía en directo. Cada semana un tema, y eso es lo que la gente se empezó a pagar mi asesoría y empezaron a sumarse y todos los metí a un grupo privado de Facebook. Ya luego en el mismo Facebook fui viendo algo de poder automatizar, de manera que tenga ya cosas grabadas, que igual se las ponía como en un PDF con un link directo. Entonces, si quieres revisar este tema, dale clic acá. Fue muy simple para mí. ¿Por qué? Porque era algo que yo ya hacía, es decir, yo siempre he trabajado con gente, ¿no? Entonces, obviamente para mí sentarme a la cámara y empezarles a hablar de algo que iba a funcionar para ellos, para mí sí fue simple. Entonces, algo que tienes que entender si tú quieres crear negocios digitales es que primero le tienes que perder miedo a la cámara y le tienes que, un consejo, que yo sé que me estoy saliendo del tema, pero ya para decirles esto y finalizar un poco. Algo que tienes que empezar a entender es lo siguiente. Tienes tú que tener la capacidad de cambiar el significado de las cosas, porque muchas cosas nos afectan. Gente como la que acaba de dejar este mensaje de que seguro ya nos va a vender el curso, eso todavía es educado. Yo todos los días recibo insultos, recibo mensajes, nada agradables, pero sabes, lo que tienes que entender es que la gente habla primero por ignorancia, por falta de información, que es lo mismo, pero la ignorancia sí es atrevida, y luego porque la gente no tiene nada bueno que decir, entonces va y tiene la libertad de hacerlo, sobre todo en redes sociales como TikTok, tú te das cuenta que hay gente muy mal educada. Entonces, hoy entiendo que eso va a suceder. Entonces, mucha gente, muchos emprendedores no están dispuestos a pasar esa parte. Y eso es lo que les frena. Ay, ¿qué me van a decir en la cámara? Te tiene que importar muy poco, porque tú solo tienes que pensar en la gente a la que tú puedes afectar. Así como en este momento. ¿Tú crees que realmente a mí me afecta lo que dice esa persona? Hace mucho tiempo probablemente sí. Yo hubiera pensado, ay, yo ya no voy a decir nada. Pero yo estoy aquí para decir mi verdad. Y ese es el punto, que si mi verdad le puede servir a alguien para que pueda salir adelante y cambiar su vida, pues obviamente está bueno. Porque, ¿por qué creen que tenemos este porcentaje en el mundo? Y esto es algo que tú tienes que entender toda la vida. Y ya con eso les explico, porque como ella dijo que sí les iba a vender, sí, efectivamente te voy a ofrecer un evento y te lo digo directo, no me da pena y no me da miedo. Sí te voy a ofrecer algo, pero no te quiero convencer, porque al final la persona que se tiene que convencer de que le falta algo en su vida es uno, ¿ok? Pero ya te quiero decir esto, quiero que entiendas los porcentajes de toda la población mundial, imagínate que hay el 1% que pertenecen a este grupo, los billonarios, o sea, los que son súper billonarios, ¿ok? Hay otro grupo que es como un 10% que entran los multimillonarios, pero no estamos hablando de gente que se hace millonaria un día y que al día siguiente va a perder sus millones, porque de eso hay varios, ¿no? Pero sí hay un rango de gente que entra en este 10%, pero la mayoría vive en clase media, y la clase media es la que se cree que tiene, pero en realidad sigue siendo, porque solo es clase media por apariencia, porque en general, visto desde las estadísticas, sigue siendo de la clase pobre, ¿no? Bueno, por lo menos la clase pobre sabe que no tiene, pero la clase media se cree porque tiene un poquito más, ¿no? Pero en realidad estar ahí está peor, porque por lo menos el que es pobre, sabe que no tiene y que si quiere algo lo puede conseguir. El mediocre muchas veces lucha más con su ego, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te tiene que hacer entender las estadísticas? Que si hay un grupo, un porcentaje pequeño de gente que es millonaria, que realmente ya está probado, que hay un camino del éxito y que hay que seguir unos pasos como la receta, pero que es un pequeño grupo, pero la mayoría cree, ay, me van a vender el próximo curso, ay, van a hacer tal cosa, ay, van a hacer esto. Esa mayoría, por eso es mediocre y pobre. Y eso es algo que tú tienes que entender, ¿ok? El momento en el que tú entiendas que tú tienes que invertir en tu mente, así como la gente invierte cada día en comer y de paso ni siquiera se nutre, se está envenenando, hay mucha gente que cada fin de semana se va
a discotecas a beber para olvidarse de su vida y gastan dinero. Entonces, ¿cómo para la mayoría de la gente, imagínate que es tan difícil entender que tiene que invertir en su mente? Pero es así. Solo la gente que invierte en su mente, en su cuerpo, pues va a tener resultados diferentes. Y por eso siempre va a haber grupos divididos. Y mucha gente no emprende por no tener esta fortaleza mental, ¿no? Y no tener la velocidad que se requiere o no haber entendido la parte de cómo funciona realmente un negocio. Yo te digo, yo fui emprendedora, ¿sí? Hoy me considero ya experta en negocios. ¿Por qué? Porque obviamente de emprendedora he podido no solo sostener un negocio, sino entender todos los altibajos y qué hacer para poder sacar un negocio. Entonces sí me considero experta en negocios, sobre todo digitales. Pero si me pides analizar un negocio normal, igual. Así te lo puedo hacer crecer, porque gracias a la vida, ¿sí? Y obviamente a las decisiones que en algún momento tomé, yo trabajé casi 9 años en la banca y trabajé justamente revisando todo lo que son negocios. Entonces entiendo perfectamente cómo funcionan los negocios y por eso igual quería tener un negocio virtual. Entonces yo sí me considero una experta en negocio, pero para eso tuve que haber de verdad estudiado. O sea, yo entiendo cómo se debe vender, yo entiendo cómo funciona el tema de la venta, pero muchos emprendedores solamente tienen el espíritu de, ay, quiero hacerlo, lo voy a hacer, y está bueno el espíritu, pero si no tienes el conocimiento, pues vas a fracasar. ¿Cuánta gente crees que hay en el mundo emprendiendo negocios y que fracasan? 9 de cada 10 negocios que empiezan, fracasan, y 8 de cada 10 emprendedores van a fracasar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de cómo es un negocio, ¿no? Entonces no solo es la creencia, sino es la acción, ¿ok? Pero ahora sí, ya para despedirme, quiero leerte lo que se nos viene este fin de semana y que te puedes inscribir si tú quieres, hasta el día de mañana, ¿ok? Tenemos un evento que va a ser, oye, por cierto, que te quiero aclarar, ¿no? Yo estoy pasando todos mis negocios a un modelo exclusivo, ¿ok? Entonces, este workshop es el único y el último workshop de este estilo con este precio. Así que si quieres sumarte, puedes aprovechar. Porque igual después, ahora que estamos abriendo ya el tema de cómo ayudar a emprender, ¿sí? Y vamos a ayudar a negocios a que puedan llevar su negocio a un nivel más alto. Obviamente hay negocios que cuestan más por el valor que agregan. Entonces, si quieres, tú puedes ser parte de este workshop que te voy a leer ahora, ¿ok? Tenemos un workshop que, por cierto, un workshop es un evento o taller en línea, va a ser vía Zoom. ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente? Sí voy a trabajar solo lo que es abundancia en tema de creencias, ¿ok? En esta sí me voy a basar todo en tema de creencias, porque la creencia, el objetivo, todo eso es el primer paso que la persona tiene que dar para poder empezar a crear una vida abundante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Este workshop es este sábado 16 de diciembre a las 3 de la tarde, hora de Bolivia. Las inscripciones se cierran hoy, pero vamos a ampliarlas hasta mañana porque varios de ustedes la están escuchando recién. Primero, el objetivo y qué es lo que vas a lograr, pero obviamente, ojo, y aquí hay algo que aclaro, ¿sí? Porque alguna vez me ha pasado que me dicen, ¿y cuál es la garantía? La garantía yo la debería pedir y es al revés. ¿Por qué? Porque la garantía debería ser del cliente, no del que da la exposición. ¿Por qué? Porque el cliente es el que tiene que aplicar, ¿no? Entonces acá, obviamente, si tú aplicas lo que vas a aprender, te aseguro que tu 2024 va a ser completamente diferente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, crearás una mentalidad de riqueza y abundancia para obtener resultados rápidos. Ese es mi objetivo, que tengas resultados rápidos, ¿ok? Pero es importante que crees toda esa mentalidad y para crear esa mentalidad necesitas saber cuál es tu mentalidad actual, cómo funciona la mentalidad de éxito de una persona y cómo se han creado esas creencias para que tú las puedas cambiar. Obtendrás la clave para que tu flujo de dinero sea constante, ¿no? Eso es muy, muy importante. Empezar a dominar la mente para mí es espectacular porque obviamente, de hecho, hace un ratito estábamos aquí hablando y el dinero estaba entrando. Entonces, todas las ventajas de entender cómo dominar tu mente, realmente te van a traer beneficios a ti en la parte de la abundancia, pero tienes que tener una mentalidad
de verdad, que seas radical en cuanto al deseo que tú quieres, ¿ok? Vas a aprender a utilizar afirmaciones, pero para que realmente te funcionen y puedas obtener esa abundancia financiera. Vas a dominar tu diálogo interno, porque te voy a explicar exactamente qué hace que una persona aleje, cuando hablamos desde la parte de la ley de atracción, porque sí, efectivamente funciona, ¿no? Pero no, tal vez no te está funcionando como tú quieres. Pero hay que dominar esa parte del diálogo interno, muchos le llaman la dieta mental, que te permita ver materializado esos sueños económicos que tú tienes. Y tendrás un plan que te va a permitir a ti ponerte en acción para tener resultados, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a ver este sábado. El costo es de $45 por única vez y última vez, ¿ok? Así que pueden inscribirse hasta el día de mañana. Para la gente que quiera sumarse a este workshop, el costo es de $45. Pueden escribir ahora al más 591 68 51 4 555. Lady es el día sábado a las 3 de la tarde, ¿ok? Una cosa que aprendí, con esto ya me despido, es lo siguiente. Entendí que muchas veces la persona puede ser que no tenga la capacidad económica, porque tal vez estás pasando un momento difícil, no sé. Igual yo cuando pasé cosas difíciles, igual siempre conseguí, si yo sabía que eso iba a cambiar mi realidad, lo hacía, porque mi mente, yo quería dominar mi mente y salir adelante, ¿ok? Pero para muchos les está fallando la mentalidad. Y lo que tienes que entender es que tu propia mentalidad es la que te está teniendo en el momento, o sea, en este momento como tú estás. Y lo que requieres es una mentalidad diferente. Entonces mucha gente cree que, ay, no sé si lo tomo o no lo tomo, me ahorro o no me ahorro. La gente que piensa en ahorrar siempre pierde, siempre. Entonces la gente que piensa en invertir siempre gana, porque la persona que, por ejemplo, ay, oye, cometí un error, yo nunca más lo hago, igual aprendió, ¿me entiendes? Y esa gente que hace inversiones siempre va a crecer. Y esta frase que es muy sabia para toda la gente que de verdad invierte, pero sobre todo empieza a darse cuenta que ella o él es el poder que crea toda su realidad y está dispuesto a dejar de vivir esta mediocridad, porque ¿cuántos de ustedes no están viviendo la vida que sueñan? Y el aceptar eso es mediocridad. No estoy diciendo en qué nivel estás, no importa. ¿Sí? Si una persona ya está mucho tiempo en el mismo lugar, es falta de progreso, eso es mediocridad. Pero si tú estás dispuesto a dejar esa mediocridad, entonces necesitas empezar a tener creencias que te cambien de manera radical. Y para eso necesitas creencias radicales, ¿sí? Creencias radicales que van relacionadas con todo. Con cómo te ves, con qué haces por ti, qué piensas acerca de ti, ¿sí? Porque eso es lo que hace que actúes de una manera, ¿no? Yo eso le digo a la gente con la que trabajo el tema de peso. Le digo, oye, deja de actuar como si fueras un basurero, porque te estás comiendo cosas que te están dañando. Entonces, si te empiezas a valorar y empiezas a cuidar lo que comes, obviamente vas a ver un resultado corporal totalmente diferente. Lo mismo pasa en la mente. Deja a tu mente, ¿sí? Deja de que tu mente sea ese basurero mental. Deja de escuchar tonteras ahí afuera. Deja de escuchar gente mediocre, gente que te dice, la situación está difícil, esto, y probablemente esa gente incluso está en tu familia. Oye, no necesitas irte de tu casa y botarlos, pero tenemos nosotros la capacidad de bloquear toda esa información y empieza a escuchar lo que a ti te conviene. A ti te conviene escuchar que tú eres grande, que tú tienes la capacidad de crear el mundo que te da la gana, que tú te mereces una vida mejor, que tú te mereces más ingresos, y si tú con eso te quieres viajar en primera clase, quieres darte un gusto, hazlo porque te lo mereces, pero mereces una vida extraordinaria. Así que es hora de que empieces a asumir el poder que tienes, si quieres, ¿ok? Así que para la gente que quiera sumarse a este evento, a este workshop que va a ser este sábado, dura aproximadamente 1 hora 20 minutos, 1 hora 30, pero abrimos luego a preguntas. Ahí está la magia. Y de hecho no quiero que se inscriban muchos. La gente con la que ya he trabajado sabe que es al revés, ¿no? Y por eso es importante incluso luego saber cómo funcionan los negocios, ¿no? Porque yo antes
que de hecho en mi propio negocio lo que buscaba era, oye, quiero 1000 clientes, no, hoy quiero pocos, pocos. Y por eso mucha gente no entiende cómo puede ser un cambio en su vida. Pero si tú quieres tener una mentalidad de éxito, ¿sí? Financieramente, vamos a tener este workshop que va a ser este sábado y te puedes inscribir solo hasta el día de mañana, ¿ok? Ángeles dice, no puede esperar al sábado. Qué bueno, Ángeles, ya nos vamos a ver, ya vamos a estar el sábado. Dice Victoria, uy, sí, qué manera, toda la gente que te rodea dicen todo tan caro, qué difícil. Oh, es lo que piensa la gente y tienen que entender esto. Toda esa gente que nosotros, o sea, vemos, la gente multimillonaria, igual era pobre un día, pero con una mentalidad inquebrantable, una mente radical. Entonces, la gente que cree que es difícil, obviamente su vida va a ser difícil porque así lo cree, pero ¿qué tal? Y te invito a pensar que más bien la vida siempre ha sido simple, ¿sí? Y que tú te mereces algo mejor. ¿Por qué no le empieces? Vas a entender cómo se cambia el significado a las cosas. El cambiar el significado a las cosas hace que veas las cosas desde otro punto de vista y tu percepción cambia. Por ende, cambia la realidad que ves. ¿Ok? Muy bien. Voy a descargar este taller, lo vamos a subir a YouTube. Así que si alguien quiere volverlo a escuchar desde un inicio, lo puede hacer. Pero va a tardar, porque tarda a veces como 2 horas, 3 horas. Y si ustedes quieren, se pueden ir igual y se suman a la comunidad. Tenemos una comunidad exclusiva donde les voy pasando material exclusivo. Así que puedes irte al link de mi video y te sumas a la comunidad. ¿Ok? Muy bien, Victoria. Les mando cariños y saludos para todos, que estén bien. De hecho, ya en esta red social voy a estar muy poco, sí, muy poco, porque estamos cambiando toda la parte de mi negocio, así que voy a estar muy poquito en esta red social, pero ya les voy a avisar, ¿ok? Les mando cariños, que estén bien, y para la gente que va a estar el sábado conmigo, ya saben, lo pueden hacer hasta el día de mañana, pueden mandar un mensaje ahora si quieren al más 591 68 51 4555, ¿ok? O se van directo al link de mi bio, donde igual tienen el acceso para sumarse al evento, ¿ok? Que estén bien, saludos a todos. Les voy a poner la repetición en YouTube en unas 3 horitas, yo creo, ¿ok? Bye, bye.